Durante años, el monarca fue el terror del mundo. Un genio estratégico, capaz de manipular a sus enemigos y escapar de cualquier trampa. Su mente había trazado los planes más audaces para dominar ciudades, gobiernos y, eventualmente, el mundo. Su fortaleza, escondida en las profundidades de una montaña nevada, estaba llena de gadgets impresionantes, trampas mortales y mapas estratégicos que detallaban cada ataque. Los héroes temblaban al oír su nombre, y la gente común solo conocía su reputación, un villano imparable, con una máscara plateada que ocultaba su rostro y reflejaba el miedo de sus víctimas. Pero todo cambió tras su captura. 10 largos años en una prisión de máxima seguridad le dieron tiempo para reflexionar. Las paredes frías y grises de su celda se convirtieron en un lienzo para sus pensamientos. Cada día, el peso de sus acciones pasadas lo aplastaba un poco más. Cuando finalmente salió, la luz del sol le pareció extraña, casi dolorosa. El mundo había cambiado, y él también. Ya no era el villano imparable que había sido. Ahora, solo quería redimirse, dejar atrás su legado de destrucción y, tal vez, encontrar paz. Sin embargo, aunque había cumplido su condena, la sociedad no estaba dispuesta a perdonarlo. Para todos, seguía siendo el monstruo que había sembrado el caos. Intentó vivir una vida tranquila. Buscó empleo en fábricas, tiendas, incluso como conserje, pero cada puerta se cerraba frente a él. La gente lo reconocía en la calle, madres abrazaban a sus hijos con miedo, ancianos cruzaban la acera para evitarlo. La prensa no ayudaba, los medios recordaban a diario sus viejos crímenes. No importaba lo que hiciera, siempre sería el mismo villano a los ojos del mundo. Una noche lluviosa, sentado en un banco del parque, empapado y al borde de la desesperación, el monarca consideró volver a sus viejos hábitos. ¿Por qué no? El mundo ya lo veía como un monstruo. Pero entonces, algo cambió. Un grito desgarró la noche. Una mujer corría, perseguida por un ladrón. Sin pensarlo, el monarca actuó. Con movimientos precisos, fruto de años de entrenamiento, neutralizó al atacante y salvó a la mujer. Por un momento, vio gratitud en los ojos de la víctima, antes de que el miedo volviera a aparecer al reconocerlo. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, el monarca tomó una decisión. Si no podía ser aceptado como un ciudadano normal, encontraría otra forma de redimirse. Los días siguientes, las noticias hablaban de un nuevo fenómeno. Crímenes frustrados misteriosamente, ladrones capturados por trampas inexplicables, incluso un intento de atentado detenido en el último segundo. Nadie sabía quién estaba detrás de estos actos heroicos. Pero entonces, algo más oscuro apareció en la ciudad. Un nuevo villano, cuyo nombre empezó a resonar con terror, el Eclipse. Las noticias hablaban de planes meticulosos y despiadados, golpes a bancos, secuestros de figuras importantes y rumores de una conspiración para derribar gobiernos. Todo seguía una lógica impecable, un patrón que el monarca reconoció al instante, eran sus viejos planes. Los mismos que había diseñado años atrás, los mismos que nunca había ejecutado. Y ahora, estaban siendo usados por un villano más joven, más ambicioso. El monarca, furioso y lleno de culpa, sabía que solo él podía detenerlo. Nadie más entendía estos planes como él. Y aunque la sociedad lo odiara, no podía permitir que el eclipse destruyera el mundo con sus propias ideas. Tenía que actuar. Volvió a su antigua guarida, ese refugio subterráneo que había abandonado hace tanto tiempo. El polvo cubría todo, pero sus viejos dispositivos seguían allí, esperando. Con manos temblorosas, activó los sistemas. Las luces parpadearon, las pantallas cobraron vida. El zumbido familiar de la tecnología llenó el aire, trayendo recuerdos de su pasado. Por un momento, sintió la tentación de volver a ser quien era. Pero no. Esta vez, usaría todo esto para salvar al mundo, no para conquistarlo. Los días siguientes fueron intensos. El monarca rastreó cada movimiento del eclipse, anticipando cada golpe, cada ataque. Sabía cómo pensaba su enemigo, porque su enemigo estaba usando su propio manual. Sin embargo, algo era diferente.
El Eclipse había mejorado algunos de sus planes, adaptándolos con nuevas tecnologías, volviéndolos más letales. Esto no sería fácil. La primera batalla ocurrió en una torre abandonada en el centro de la ciudad, una estructura que el Eclipse había transformado en su base de operaciones. El monarca irrumpió en el lugar, sabiendo exactamente dónde estaban las trampas. Los dos se enfrentaron cara a cara por primera vez. El Eclipse, un joven de no más de 30 años, sonrió fríamente al verlo. Pensé que nunca vendrías, dijo el Eclipse, su voz llena de desprecio. Te agradezco por los planos. Estaban incompletos, pero los mejoré. Ahora, el mundo me pertenece. El monarca no respondió de inmediato. Observó al joven villano, viendo en él el reflejo de quien había sido hace tanto tiempo. Esa ambición desmedida, esa falta de empatía. Era como mirarse en un espejo del pasado, y eso lo llenaba de rabia y tristeza. No entiendes el poder que estás liberando, dijo finalmente, su voz cargada de arrepentimiento. Estos planes no eran para ser usados. No conoces las consecuencias. La batalla fue feroz. Ambos usaron tecnología avanzada, trampas invisibles, gadgets explosivos y estrategias mentales. Era como un ajedrez de alto riesgo, donde cada movimiento podía ser el último. El monarca luchaba no solo contra el Eclipse, sino contra su propio legado. Cada golpe que daba, cada truco que ejecutaba, era una forma de corregir los errores de su pasado. Las paredes de la torre temblaban con cada explosión. Rayos láser cortaban el aire, robots de combate chocaban entre sí. El monarca sentía como su cuerpo, ya no tan joven, se quejaba con cada movimiento. Pero su mente seguía siendo afilada, anticipando cada trampa, cada estrategia. El Eclipse era hábil, eso era innegable. Había aprendido bien los movimientos del monarca y anticipaba muchos de sus ataques. En un momento crítico, logró acorralar al monarca, usando una de sus propias trampas contra él. El antiguo villano se encontró atrapado en una red de energía, incapaz de moverse. Eres historia, dijo el Eclipse, apuntando un arma letal directamente al pecho del monarca. El alumno ha superado al maestro. Pero el monarca tenía un último truco bajo la manga. Con un movimiento casi imperceptible de su dedo, activó una trampa oculta que solo él conocía, algo que jamás había revelado ni siquiera en sus planes escritos. El suelo bajo el Eclipse se abrió de repente, y antes de que pudiera reaccionar, fue atrapado en un campo electromagnético que lo suspendió en el aire, inmovilizándolo por completo. El monarca, respirando con dificultad, se liberó de la red y se acercó lentamente a su adversario cautivo. El Eclipse luchaba en vano contra el campo invisible que lo mantenía inmóvil. Cometí muchos errores, dijo el monarca, mirando a los ojos llenos de furia del Eclipse. Fui como tú una vez, cegado por el poder y la ambición. Pero no dejaré que alguien como tú destruya lo que queda de este mundo. Con el Eclipse derrotado, el monarca no se detuvo. Sabía que los planes de su enemigo no terminarían con su captura. Durante las siguientes horas, trabajó incansablemente, desactivando todos los sistemas que habían sido activados para la toma de poder mundial. Fue un trabajo meticuloso, desarmando cada bomba, cada arma, cada dispositivo que amenazaba la paz. Sus manos, una vez instrumentos de destrucción, ahora trabajaban para salvar vidas. Finalmente, cuando todo estuvo seguro, los héroes llegaron. Habían estado luchando contra las distracciones que el Eclipse había orquestado, pero llegaron demasiado tarde para detener al verdadero villano. Al entrar en la torre, encontraron a el monarca junto a un el Eclipse derrotado y amarrado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los héroes, aquellos que habían sido sus enemigos durante tanto tiempo, miraban la escena con una mezcla de confusión y asombro. El monarca permaneció quieto, esperando su juicio. Uno de los héroes, el más veterano y sabio, se acercó al monarca con cautela. Sus ojos, visibles a través de su máscara, mostraban una mezcla de emociones. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, su tono lleno de desconfianza pero también de curiosidad. El monarca lo miró, agotado pero determinado. Por primera vez en años, se quitó su propia máscara, revelando un rostro marcado por el tiempo y el arrepentimiento.
Porque yo lo creé, dijo, su voz quebrada por la emoción. Este monstruo es mi legado. Mis planes, mis ideas. Pero no podía permitir que el mundo pagara por mis errores. Ya he causado suficiente daño. Los héroes no sabían qué hacer. El monarca, el antiguo villano que habían perseguido durante años, había salvado al mundo de una catástrofe. ¿Pero podían confiar en él ahora? El líder de los héroes se acercó lentamente, estudiando cada detalle del rostro del monarca. Tras unos segundos que parecieron eternos, el héroe extendió su mano. Tal vez haya esperanza para ti, monarca, dijo, con un tono que mezclaba precaución y respeto. El monarca miró la mano extendida, sorprendido. Con cierta vacilación, la tomó, sellando un pacto silencioso. Esa noche, el monarca regresó a su fortaleza subterránea, solo una vez más. Mientras caminaba por los pasillos familiares, recordó quién había sido y lo que ahora aspiraba a ser. Sabía que la redención no llegaría de un día para otro, y que el mundo nunca lo vería como un héroe tradicional. Pero eso ya no importaba. Se acercó a una gran pantalla y comenzó a teclear. Uno a uno, fue borrando todos sus viejos planes, todas las estrategias que alguna vez había diseñado para dominar el mundo. Con cada archivo eliminado, sentía que un peso se levantaba de sus hombros. Finalmente, llegó al último archivo. Su dedo se detuvo sobre el botón de borrar. Este archivo contenía su plan maestro, aquel que nunca se había atrevido a ejecutar por su alcance devastador. Por un momento, la tentación de conservarlo lo invadió. Pero entonces, recordó la mirada del eclipse, esa ambición desenfrenada que alguna vez había sido la suya. Con un suspiro, presionó el botón. El archivo desapareció para siempre. Al mirar por la ventana de su guarida, con la ciudad en calma y el cielo estrellado, el monarca sonrió levemente por primera vez en años. No era un héroe, pero tampoco seguía siendo un villano. Y eso, para él, ya era suficiente. Pero mientras observaba las luces de la ciudad, una nueva idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez, solo tal vez, podría usar sus habilidades y conocimientos para ayudar de una manera diferente. No como un héroe de primera línea, sino como un estratega en las sombras, anticipando y previniendo amenazas antes de que se materializaran. El monarca se volvió hacia su computadora una vez más. Esta vez, comenzó a diseñar un nuevo plan. No para conquistar el mundo, sino para protegerlo. La noche avanzaba, y con ella, el nacimiento de una nueva era para el monarca. El villano había muerto, y en su lugar, surgía algo nuevo, ni héroe ni villano, sino un guardián silencioso, decidido a enmendar los errores del pasado y forjar un futuro mejor.